El sol comenzaba a ponerse en una tarde cálida en la ciudad de Puebla, México. Las sombras se alargaban en el orfanato Esperanza, un edificio simple, pero acogedor, que albergaba a niños de diferentes edades. El lugar estaba rodeado por un pequeño jardín, repleto de flores coloridas que, aunque vibrantes, no lograban ocultar la tristeza que flotaba en el aire. Valeria, una joven de 16 años con cabello largo y oscuro, se sentaba sola en un rincón del jardín, mirando por la ventana de la sala común. Bienvenido a mi canal. Deja un like y suscríbete para recibir notificaciones y más contenido como este. Y disfruta de las historias. Los ojos castaños de Valeria reflejaban un mundo de sueños y nostalgia. Desde la muerte de su madre, su vida se había convertido en una secuencia de días monótonos, llenos de soledad y añoranza. Recordaba los momentos en que su madre le contaba historias sobre el mundo, alimentando su imaginación y haciéndola soñar. Ahora, esas historias parecían distantes, casi como un recuerdo de otro mundo. Mientras observaba a los otros niños jugar y reír, Valeria se sentía como una espectadora en su propia vida. El orfanato, aunque sencillo, era un lugar donde los niños buscaban refugio y alegría, pero para ella, todo parecía desprovisto de color. El dolor de la pérdida aún la atormentaba, y la sensación de estar sola era insoportable. Decidiendo que necesitaba un poco de aire fresco, Valeria se levantó y caminó hacia el jardín. El aroma de las flores se mezclaba con el olor de la comida que se preparaba en la cocina, pero no lograba disfrutar de nada a su alrededor. Se sentó en un banco de madera, mirando las nubes que se movían lentamente en el cielo, como si quisieran llevarla lejos de esa realidad. El pensamiento de su madre la invadió nuevamente, trayendo consigo el recuerdo de la última conversación que tuvieron en el hospital. La imagen de su madre, con el rostro cansado pero lleno de amor, aún la acompañaba. Valeria se acordaba de las promesas que había hecho a sí misma, que sería fuerte, que encontraría una manera de seguir adelante. Pero las palabras se perdían en medio de la tristeza que la envolvía. Al escuchar risas que provenían de la sala, Valeria no pudo evitar sonreír tímidamente al imaginar a los niños corriendo y disfrutando. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció rápidamente, dando lugar a la soledad. Quería unirse a ellos, pero el dolor de su pérdida la mantenía a distancia. En un esfuerzo por distraerse, decidió que iría a la sala de cena, donde Dona Clara, la directora del orfanato, siempre compartía historias de esperanza con los niños. Al entrar, sintió la atmósfera cálida del lugar, donde mesas de madera estaban llenas de platos simples pero sabrosos. El aroma de arroz y pollo impregnaba el aire, y los niños estaban ansiosos, conversando y riendo. Valeria observó todo con una mezcla de añoranza y deseo, anhelando ser parte de esa alegría. Después de la cena, Valeria decidió visitar la biblioteca del orfanato. El lugar era pequeño, con estanterías repletas de libros que parecían contar historias de vidas que no eran la suya. La suave luz que entraba por las ventanas creaba un ambiente tranquilo, ideal para perderse en un mundo de palabras. Comenzó a hojear algunos libros, pero su mente estaba distante, ocupada con las preguntas que nunca parecían tener respuesta. Mientras recorría las estanterías, sus ojos se fijaron en un libro antiguo y polvoriento que estaba en la estantería más alta. Un impulso la llevó a intentar alcanzarlo, como si guardara algún secreto que pudiera iluminar su vida. Con un poco de esfuerzo, logró sacarlo, y el título, Historias de la vida, trajo consigo una sensación de expectativa. Al abrir el libro, sintió algo deslizarse entre las páginas. Una carta, amarillenta y desgastada, cayó al suelo. El corazón de Valeria se aceleró al darse cuenta de que podría ser una pista sobre su historia, un fragmento de un pasado que aún no conocía. La curiosidad la invadió, y el misterio de esa carta hizo que el mundo a su alrededor desapareciera. Valeria supo que, a partir de ese momento, su vida estaba a punto de cambiar. Valeria se agachó para recoger la carta que había caído del libro, su corazón latía con fuerza mientras desdoblaba el papel amarillento. Con manos temblorosas, comenzó a leer las palabras escritas con una caligrafía delicada y cuidadosamente elaborada. Cada frase parecía contener un secreto profundo, un susurro del pasado que anhelaba ser descubierto. La carta hablaba de una familia que había estado buscando a una niña perdida, una niña que había sido intercambiada en el hospital cuando nació. La emoción invadió a Valeria. ¿Podría ser que ella fuera esa niña? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía sobre un amor que nunca había conocido, sobre una madre que la había estado buscando desesperadamente. La carta mencionaba un nombre, Valeria. Valeria se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra una estantería llena de libros. La revelación la dejó sin aliento. Había pasado tantos años sintiéndose sola y desubicada, y ahora, de repente, tenía la posibilidad de descubrir sus verdaderos orígenes. Pero con esa posibilidad también venían preguntas abrumadoras. ¿Quién era su familia?
¿Por qué no la habían encontrado antes? ¿Dónde estaban ahora? La mente de Valeria se llenó de imágenes de una vida diferente, una vida en la que había sido amada y deseada. La idea de ser parte de una familia rica, de conocer a sus verdaderos padres, era tanto una bendición como una carga. No podía dejar de pensar en las noches en que se había acurrucado sola en su cama, deseando que alguien viniera a buscarla, a abrazarla y a decirle que todo iba a estar bien. Decidida a investigar más, Valeria guardó la carta con cuidado en su bolsillo y se levantó. Caminó hacia la sala común, donde las risas y los juegos continuaban. Sus amigas, especialmente Sofía, estaban en el centro de la sala, pero esta vez Valeria no se sentía con ganas de unirse a ellas. En su corazón, sabía que estaba a punto de embarcarse en una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Valeria se despertó temprano, el sol brillando a través de la ventana. La carta ardía en su mente como un fuego, instándola a descubrir la verdad. Después de un rápido desayuno, se dirigió a la biblioteca una vez más. Sabía que, si quería obtener respuestas, necesitaría más que la carta. Había que investigar sobre su vida antes del orfanato, sobre lo que realmente había ocurrido en el hospital. La biblioteca estaba tranquila, casi silenciosa. Valeria se sumergió en los libros, buscando cualquier referencia sobre su historia. Pasó horas leyendo sobre intercambios de bebés, casos de adopciones y registros de hospitales. Cada página que pasaba traía consigo una mezcla de esperanza y desesperación. La búsqueda no era fácil, y las respuestas parecían escurridizas. Finalmente, encontró un libro que mencionaba un hospital en Puebla, donde había ocurrido un caso similar al de la carta. Se detuvo en seco, sintiendo una chispa de determinación. Sabía que tenía que ir allí. Tal vez el hospital aún tuviera registros que pudieran ayudarla a entender su pasado. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que esa sería su próxima parada. En su camino al hospital, Valeria no podía evitar que su mente divagara. Se imaginaba a sí misma entrando en un mundo completamente nuevo, rodeada de una familia que la había estado buscando. Las calles de Puebla parecían vibrar con nuevas posibilidades. Mientras caminaba, se preguntaba cómo sería conocer a sus verdaderos padres, cómo sería escuchar su voz, ver sus rostros. La idea la llenaba de nervios y emoción. Al llegar al hospital, se detuvo frente a las puertas grandes y blancas. La fachada era imponente y parecía esconder secretos en su interior. Tomó una respiración profunda y cruzó el umbral. El vestíbulo era amplio y luminoso, pero Valeria sintió que su corazón se encogía. Cada paso que daba era un paso hacia lo desconocido, un paso que podría cambiar todo. Se acercó a la recepción y, con un hilo de voz, solicitó hablar con alguien que pudiera ayudarla a acceder a los registros de nacimiento de su madre. La recepcionista, con una mirada amable pero inquisitiva, le pidió que llenara un formulario. Valeria sintió que su mano temblaba mientras escribía su nombre. Cada letra parecía un acto de valentía, una declaración de su deseo de conocer la verdad. Después de lo que pareció una eternidad, la recepcionista le indicó que se sentara y esperara. Valeria miró a su alrededor, sintiéndose pequeña y vulnerable entre los pacientes que iban y venían. En ese momento, se dio cuenta de que estaba a punto de desenterrar verdades que podrían ser dolorosas. ¿Estaba lista para lo que pudiera descubrir? Finalmente, una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y ojos compasivos, se acercó a ella. Valeria se levantó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La mujer le pidió que la acompañara a una sala privada, donde podría explicarle todo lo que sabía sobre los registros. Al entrar en la sala, Valeria sintió que el aire se volvía denso. Esta podría ser la respuesta a todas sus preguntas, y al mismo tiempo, podría abrir viejas heridas. Se sentó, y la mujer comenzó a hablar. Valeria no podía dejar de pensar en lo que podría descubrir. Gancho. Mientras la mujer hablaba, Valeria sintió una extraña conexión con la historia que estaba escuchando, como si cada palabra la llevara un paso más cerca de su verdadero hogar. Pero en su interior, una voz susurraba que no todo sería tan simple como parecía. La verdad podría ser más compleja de lo que jamás había imaginado. Valeria se sentó en la pequeña sala del hospital, su corazón latiendo con fuerza. La mujer que tenía enfrente, doña Teresa, era la encargada de los registros. Con una mirada comprensiva, comenzó a desglosar los detalles que podrían cambiar la vida de Valeria para siempre. La tensión en el aire era palpable, como si cada palabra que pronunciara fuera un paso más hacia la verdad. Lo que voy a decirte no es fácil de escuchar, comenzó doña Teresa, su voz suave, pero llena de gravedad. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, su mente llena de preguntas y dudas. ¿Qué podría ser tan difícil de decir? ¿Qué secretos ocultaba su pasado? Doña Teresa abrió un viejo archivo y comenzó a leer los registros.
La habitación parecía oscurecerse mientras Valeria se centraba en cada palabra, cada número. Naciste en este hospital hace 16 años. Sin embargo, hubo un incidente, un intercambio involuntario de bebés. La revelación cayó sobre Valeria como un balde de agua fría. Un intercambio involuntario. ¿Significaba eso que había una familia que la había estado buscando? Doña Teresa continuó hablando, describiendo cómo, tras el nacimiento, las familias de los bebés habían recibido a los niños equivocados. Tienes una hermana biológica, dijo con cautela. Ella se llama Ana y ha estado buscando información sobre ti. La información era abrumadora. Valeria no podía procesarlo todo a la vez. Por un lado, la idea de tener una hermana era emocionante. Por otro, había una angustia profunda en su pecho al pensar en todo lo que había perdido. Doña Teresa, notando la confusión de Valeria, le ofreció más detalles sobre su familia biológica. Tu madre, una mujer rica y respetada, ha estado en busca de su hija desde el momento en que se dio cuenta de lo que había ocurrido. Y tu padre, aunque no estuvo presente en tu vida, ha estado interesado en encontrarla, explicó. Valeria sintió que su corazón se hundía al pensar en su madre perdida, en la mujer que había estado deseando su regreso. Era un pensamiento agridulce, y las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos. ¿Dónde están ellos ahora?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Doña Teresa le proporcionó una dirección, una mansión ubicada en una parte rica de la ciudad. Si decides encontrarlos, esta es la dirección. No puedo garantizarte que será fácil, pero el primer paso es buscar. Valeria se sintió invadida por una mezcla de miedo y esperanza. Tenía la oportunidad de conocer a su familia, de encontrar respuestas a todas sus preguntas, pero el temor de ser rechazada también la consumía. A pesar de la confusión, una chispa de valentía creció dentro de ella. Debo hacerlo, pensó. No puedo quedarme aquí sin saber. Al salir del hospital, el mundo exterior parecía diferente. Las calles de Puebla estaban llenas de vida, pero para Valeria, todo se había vuelto un laberinto de emociones. Caminaba con determinación, cada paso resonando con la idea de que estaba a punto de descubrir su verdadero yo. Sin embargo, la incertidumbre era abrumadora. ¿Cómo reaccionarían sus padres al conocerla? ¿Y si no la aceptaban? Llegó a la mansión con la dirección en la mano, y la visión del gran edificio la dejó sin aliento. Era una casa de ensueño, adornada con hermosas flores y un jardín perfectamente cuidado. Se detuvo en la entrada, sintiendo el peso de su decisión. ¿Debería tocar el timbre o simplemente irse? La duda la invadió, pero la curiosidad la empujó hacia adelante. Finalmente, tomó una respiración profunda y tocó el timbre. El sonido resonó en el aire, y un escalofrío de anticipación la recorrió. Poco después, una mujer mayor, de cabello canoso y con un porte elegante, abrió la puerta. Sus ojos se ampliaron al ver a Valeria, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la mujer, su voz temblando ligeramente. Valeria sintió que el mundo se detenía. En ese momento, la conexión entre ellas fue instantánea, como si un hilo invisible las uniera. La mujer la observaba con una mezcla de sorpresa y esperanza. Soy Valeria, logró decir Valeria, su voz temblando con la emoción. He venido a buscar a mi familia. La mujer la miró fijamente, una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. ¿Valeria? ¿Eres tú?, murmuró, y Valeria sintió que el aire se le escapaba. La mujer dio un paso atrás, invitándola a entrar. Ven, entra. Hay mucho que necesitamos hablar. Mientras Valeria cruzaba el umbral de la mansión, sintió que estaba entrando en un nuevo capítulo de su vida. La opulencia que la rodeaba era abrumadora, pero su corazón latía con la esperanza de que finalmente encontraría el hogar que tanto había anhelado. La familia que la había estado buscando. Gancho. Al cerrar la puerta detrás de ella, Valeria sintió que las sombras de su pasado comenzaban a desvanecerse, pero un nuevo miedo surgió. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar todo lo que la esperaba? El destino estaba por revelarse, y con él, los secretos que cambiarían su vida para siempre. Valeria cruzó el umbral de la mansión, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. El ambiente era cálido y acogedor, con un aroma a flores frescas que llenaba el aire. La mujer que la había recibido la observaba con una mirada intensa, como si intentara recordar cada detalle de su rostro. Era difícil para Valeria comprender lo que estaba sucediendo, pero había una chispa de reconocimiento en los ojos de la mujer que la tranquilizaba. Soy Mariana, tu madre, dijo la mujer, su voz entrecortada por la emoción. Las palabras resonaron en la mente de Valeria, llenando su corazón de un torrente de sentimientos. ¿Era posible que finalmente estuviera frente a la mujer que había anhelado conocer toda su vida? Las dudas comenzaron a desvanecerse mientras se dejaba llevar por el momento.
Mariana extendió la mano y Valeria, aún paralizada por la sorpresa, tomó su mano con suavidad. Era cálida y fuerte, pero también temblorosa. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció, y solo existían ellas dos, conectadas por un lazo invisible que había estado latente durante años. Valeria sintió una mezcla de alegría y tristeza. Era un encuentro que había esperado durante tanto tiempo, pero también era un recordatorio de lo que había perdido. Te he estado buscando, continuó Mariana, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Cuando supe lo que había pasado, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No hay un solo día en que no haya pensado en ti. Valeria se sintió abrumada. Las palabras de su madre resonaban en su alma, llenando los vacíos que había sentido durante años. Pero también había preguntas en su mente, inquietudes que necesitaban ser respondidas. ¿Por qué no me encontraste antes? Valeria preguntó, su voz casi un susurro. Mariana bajó la mirada, como si el peso de la culpa fuera demasiado para soportar. Hubo muchos obstáculos. Después del incidente, todo se complicó. El hospital no tenía registros claros, y perdí la esperanza por un tiempo. Pero nunca dejé de buscarte, explicó, la tristeza en su tono palpable. Valeria asintió, sintiendo que el dolor de su madre era también el suyo. La conexión que estaban formando era intensa, pero también estaba llena de incertidumbres. ¿Y mi padre? Él también me estaba buscando. La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. Mariana se detuvo, respirando hondo. Tu padre. Él nunca estuvo presente en mi vida, pero sé que siempre ha querido encontrarte. Te ama. Las palabras de su madre resonaron en su mente, llenándola de emociones contradictorias. Una parte de ella anhelaba conocer a su padre, mientras que otra parte se preguntaba por qué no había estado a su lado. El dolor de su pasado aún la perseguía, y ahora, con la verdad a la vista, sentía que la herida estaba a punto de abrirse nuevamente. Mariana llevó a Valeria a un salón iluminado por grandes ventanales. La decoración era elegante, con muebles de madera oscura y cuadros que adornaban las paredes. Era un lugar hermoso, pero Valeria no podía evitar sentir que había un vacío en su interior. Se sentó en un sillón, y su madre se acomodó frente a ella. Las miradas se cruzaron, y en ese silencio compartido, se sintieron más cercanas que nunca. Quiero que sepas que eres amada, Valeria. Nunca fuiste un error, ni un accidente. Fuiste deseada desde el primer momento, dijo Mariana, su voz temblando con la sinceridad de sus palabras. Valeria sintió un calor en su pecho, pero la tristeza aún persistía. ¿Y qué pasa con mi vida aquí? ¿Puedo quedarme contigo? La pregunta era inevitable, pero la respuesta no sería sencilla. Eso depende de ti. Te quiero en mi vida, pero hay mucho que debemos resolver. Tu familia ha estado esperando este momento, y quiero que lo hagas a tu ritmo, contestó Mariana, sus ojos llenos de comprensión. Valeria sintió que el peso de la decisión se deslizaba sobre sus hombros. Había anhelado esta conexión, pero ahora que estaba aquí, no podía evitar sentir miedo por lo que estaba por venir. Justo en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Mariana se levantó para abrir, y Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Sería su padre? La expectativa la llenó de nervios. Al abrir la puerta, un hombre de aspecto elegante y con cabello canoso apareció. Su mirada era intensa, y al ver a Valeria, su expresión se iluminó. «Mariana, ¿es ella?», preguntó con voz grave. Valeria sintió que su corazón se detenía. Este era el hombre que había estado buscando, el padre que nunca había conocido. La tensión en el aire se volvió palpable. Mariana asintió, y el hombre se acercó lentamente a Valeria. «Soy Alejandro, tu padre», dijo, su voz temblando ligeramente. Valeria sintió un torrente de emociones. Era un encuentro que había soñado, pero también traía consigo un peso abrumador. «Hola», logró decir, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Alejandro se arrodilló frente a ella, y la intensidad de la situación la hizo sentir como si el tiempo se detuviera. «He esperado tanto este momento», dijo Alejandro, su voz llena de anhelo. La conexión fue inmediata, y Valeria sintió que su corazón se llenaba de amor y dolor. Era un momento agridulce, lleno de promesas y recuerdos no vividos. «No sé qué decir», susurró Valeria, sintiendo el peso de su historia en sus palabras. «No tienes que decir nada, solo déjame mostrarte lo mucho que te he extrañado», respondió Alejandro, y su voz resonó con sinceridad. La familia que había estado separada por tanto tiempo finalmente se reunía. Pero Valeria sabía que esto era solo el principio. Había muchas preguntas, muchas respuestas que buscar, y el camino por delante sería complicado. Pero en ese momento, rodeada por los brazos de sus padres, sintió una chispa de esperanza. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades,
pero también de desafíos. Gancho. Mientras Valeria abrazaba a su padre, una sensación de pertenencia comenzaba a florecer en su interior, pero una inquietud persistente la acompañaba. ¿Sería suficiente para sanar las heridas del pasado? La historia de su vida apenas estaba comenzando, y las respuestas que buscaba podrían estar más cerca de lo que imaginaba. Valeria se encontraba en un torbellino de emociones. La calidez del abrazo de sus padres aún la envolvía, pero también se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. La alegría de haber encontrado a su familia se mezclaba con el miedo a descubrir los secretos ocultos que podrían cambiarlo todo. Sabía que cada respuesta que buscaba podría desenterrar viejas heridas. Después de una breve conversación, Alejandro y Mariana decidieron que era momento de compartir la historia que los había separado durante tanto tiempo. La familia se acomodó en el amplio salón, rodeada de muebles elegantes y cuadros que contaban historias de épocas pasadas. Valeria observaba a sus padres, la expectativa y la inquietud marcando sus rostros. «Hay muchas cosas que necesitamos explicarte», comenzó Mariana, su voz firme pero temblorosa. «Después de que naciste, hubo un terrible incidente. Me enviaron a casa sin ti, y cuando volví al hospital, me dijeron que habías desaparecido». La expresión de Mariana era de angustia, como si el recuerdo de esos días aún la atormentara. «Pensé que te había perdido para siempre», continuó, su voz rompiéndose. Valeria sintió que su corazón se partía al escuchar el dolor de su madre. Pero no había nada que pudiera hacer. La verdad es que no solo fue un error administrativo, sino que también hubo personas que intentaron ocultar la situación. ¿Ocultar? ¿Por qué?, Valeria preguntó, la confusión nublando su mente. Mariana miró a Alejandro, quien pareció tomar la decisión de continuar. Hubo un escándalo en el hospital. Un médico involucrado en la administración de los registros estaba tomando decisiones cuestionables. No solo cambió las identidades de los bebés, sino que también tomó medidas drásticas para encubrirlo, explicó Alejandro, su voz grave. La revelación cayó sobre Valeria como un peso. ¿Qué más se ocultaba detrás de esa historia? Después del incidente, intenté rastrear las pistas. Hice todo lo posible, pero todo fue en vano. Siempre había un muro que no podía cruzar, dijo Alejandro, su voz llena de frustración. Mientras sus padres compartían la historia, Valeria no podía evitar sentir que su vida se había convertido en un laberinto de secretos y mentiras. Las sombras de su pasado comenzaban a tomar forma, y cada palabra revelada era como una pieza de un rompecabezas que finalmente estaba comenzando a encajar. Sin embargo, había más preguntas que respuestas. ¿Y qué pasó con la familia que me crió? Sabían que me habían cambiado. Valeria preguntó, el miedo de lo desconocido pesando sobre ella. No tenemos certeza, pero se cree que ellos estaban involucrados en el encubrimiento. Nunca se les encontró culpables, pero siempre hubo rumores, respondió Mariana, su mirada cargada de tristeza. Valeria sintió un torbellino de emociones. La familia que la había criado, esa gente que le había enseñado a vivir, ¿había estado involucrada en un juego tan cruel? Las dudas comenzaron a atormentarla. ¿Y si ellos nunca quisieron encontrarme? ¿Y si no me amaban? La angustia brotó en su pecho, un eco de inseguridad que había estado escondido durante tanto tiempo. No lo sabes porque no te han contado la verdad, intervino Alejandro, su voz suave pero firme. Nunca fuiste un error para ellos. Estaban tan atrapados en su propia culpa que no sabían cómo lidiar con la situación. Tu madre los manipularon, y esa es la razón por la cual se encontraron en la oscuridad. Valeria sintió que el dolor se mezclaba con la compasión. Comprendía que no podía juzgar a aquellos que le habían dado amor, aunque fuera de manera imperfecta. Mientras los tres se sentaban en silencio, el peso de la revelación llenó el aire. Valeria sabía que el camino por delante no sería fácil. Había tanto que comprender y procesar, pero también había una chispa de esperanza. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Era el primer paso hacia la reconciliación, no solo con su familia biológica, sino también con su propia historia. De repente, un sonido interrumpió el ambiente tenso, el timbre de la puerta. Valeria se sintió inquieta. ¿Quién puede ser?, preguntó, mirando a sus padres. Alejandro se levantó para abrir la puerta, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué más podría estar por venir? Al abrir, se encontró con un hombre de aspecto nervioso, que parecía estar buscando respuestas. ¿Está Mariana aquí?, preguntó, su voz temblorosa. Era evidente que había estado bajo una gran presión. Alejandro lo miró con desconfianza, pero Mariana, reconociéndolo, asintió lentamente. Sí, soy yo, ¿qué necesitas? Soy Manuel, el médico que estuvo involucrado en el incidente del hospital, confesó el hombre, su voz llena de arrepentimiento. Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué ahora?
Las respuestas que había estado buscando se acercaban, pero también traían consigo un nuevo nivel de complejidad. Gancho. A medida que Manuel cruzaba la puerta, Valeria sintió que la historia que había estado tratando de reconstruir estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué secretos revelaría el hombre que había sido parte de su oscuro pasado? Las verdades ocultas estaban finalmente saliendo a la luz, y con ellas, la oportunidad de cambiar su destino para siempre. Manuel, el médico que había estado involucrado en el enigmático incidente del hospital, entró en la sala con una expresión de remordimiento que parecía pesada como el aire tenso que los rodeaba. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Había pasado de la incertidumbre a la inquietud. Cada revelación, cada pieza del rompecabezas, la acercaba más a la verdad que había buscado durante toda su vida. «Necesito que me escuchen», comenzó Manuel, su voz temblorosa pero decidida. Lo que sucedió fue un error monumental, uno que nos costó mucho más de lo que pueden imaginar. Mariana y Alejandro intercambiaron miradas, una mezcla de desconfianza y necesidad de entender. Valeria, sin embargo, no podía apartar la mirada de Manuel, buscando en su rostro alguna pista sobre la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Después del nacimiento de Valeria, el hospital estaba pasando por una crisis. Se estaban haciendo cambios en la administración y muchas cosas se estaban pasando por alto. Cuando los registros se perdieron, yo era el único que sabía que algo estaba mal, continuó Manuel, su voz grave llenando el silencio. Intenté avisar a mis superiores, pero la presión para mantener la situación en secreto fue abrumadora. Sabía que había 2 bebés con el mismo nombre, y uno de ellos no estaba con sus padres biológicos. Valeria escuchaba, sintiendo como si cada palabra fuera un peso en su pecho. El hombre que había estado en el centro de todo esto parecía genuinamente arrepentido, pero las preguntas ardían en su mente. ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no me encontraste? Valeria se sintió atrapada entre la compasión y la ira. Ella quería respuestas, pero también necesitaba entender. Lo intenté, respondió Manuel, su voz rompiéndose. Pero no tenía poder en esa situación. Al final, me vi obligado a salir del hospital. Los que estaban al mando querían cubrir el escándalo a toda costa. Me arrepentí todos los días de no haber podido hacer más. Sus ojos reflejaban un dolor genuino, y Valeria comenzó a sentir que había más en su historia. ¿Qué pasó con la otra niña? ¿Qué ocurrió después de que me cambiaron? Valeria preguntó, su corazón palpitando con miedo. Manuel tomó un momento, como si cada palabra que pronunciara tuviera el poder de cambiar todo. La otra niña, ella fue adoptada por una familia adinerada. Nunca supe su nombre, pero sé que vivió en la ciudad, explicó, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de que otra niña había estado viviendo su vida, disfrutando de la comodidad y la riqueza que siempre había deseado, la golpeó con fuerza. ¿Qué habría pasado si hubiese sido ella? ¿Y cómo puedo encontrarla?, preguntó, su voz llena de determinación. Manuel dudó. No tengo información directa, pero puedo ayudarte a buscar. Hay registros, y quizás podamos rastrearla. Pero debes estar preparada para lo que puedas encontrar. El ambiente en la habitación se volvió denso. La posibilidad de encontrar a la otra niña significaba que Valeria podría no ser la única que había sido víctima de este terrible error. Una ola de emociones la abrumó. ¿Qué significaría eso para su vida actual? ¿Y para su familia biológica? Alejandro y Mariana intercambiaron miradas de preocupación. Había mucho en juego, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Te ayudaré a encontrar a esa niña, dijo Valeria, su voz firme. Si esta historia es más grande de lo que pensaba, necesito entenderlo todo. Alejandro, observando a su hija, sintió una mezcla de orgullo y temor. Valeria, esto podría complicarse. No sabemos qué podemos descubrir, advirtió, su preocupación visible. Pero Valeria ya había tomado su decisión. No podía dar la espalda a la oportunidad de conocer la verdad. Mientras Manuel comenzaba a buscar información en su teléfono, el silencio en la habitación se convirtió en un eco de esperanzas y temores. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, pero Valeria sabía que esta era una oportunidad para reconstruir no solo su historia, sino también la de otros que habían sido afectados por este escándalo. Finalmente, Manuel levantó la mirada, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Encontré algo, anunció, y el corazón de Valeria se detuvo por un momento. La otra niña se llama Sofía. Vive en el barrio de Santa María, y su familia es bastante conocida en la comunidad. La revelación era un golpe directo. Valeria sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. Sofía no era solo una extraña, podría ser la respuesta a todas sus preguntas. La mezcla de emociones la abrumó, desde la alegría de tener una pista hasta el miedo de lo que eso significaba para su vida. ¿Qué vamos a hacer ahora?,
preguntó, su voz apenas un susurro. Manuel respiró hondo, preparándose para explicar el siguiente paso. Lo mejor es que hablemos con ella. Si está dispuesta, podríamos organizar un encuentro, sugirió. Valeria asintió, su mente trabajando a 1000 por hora. La idea de conocer a Sofía la llenaba de nervios, pero también de esperanza. Quiero hacerlo. Quiero conocerla, afirmó, con una convicción que la sorprendió a sí misma. Este era un paso que podría cambiar todo. Con una fecha y un plan en mente, la familia comenzó a prepararse para el encuentro. Pero, a medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Valeria sintió que las sombras del pasado se cernían sobre ella. Había tanto que descubrir, tanto que sanar. Cada paso la llevaba más cerca de la verdad, pero también la acercaba a las heridas que aún necesitaban curación. Mientras se dirigían a casa esa noche, Valeria no podía evitar mirar por la ventana y perderse en sus pensamientos. La vida que conocía había cambiado para siempre. La promesa de un futuro diferente brillaba ante ella, pero el eco de su pasado aún la seguía. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo y encontrar su lugar en el mundo? Gancho. Mientras la oscuridad envolvía la ciudad, Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, el de su pasado y el de su futuro incierto. El próximo encuentro con Sofía podría ser el cierre de un capítulo, o podría abrir la puerta a nuevas complicaciones. Con la verdad tan cerca, Valeria se preparaba para enfrentar lo que vendría, sin saber que la vida aún guardaba sorpresas inesperadas. El día del encuentro con Sofía había llegado. Valeria se despertó temprano, el nerviosismo y la expectativa girando en su estómago como un torbellino. Había pasado la noche sin poder dormir, pensando en todas las posibles conversaciones y revelaciones que podían surgir. La idea de conocer a la otra niña, que había sido víctima del mismo destino, la llenaba de ansiedad. ¿Qué tipo de persona sería Sofía? ¿Cómo reaccionaría al conocerla? Mientras se preparaba, Valeria miró su reflejo en el espejo. Se sintió un tanto extraña, como si se estuviera preparando para un examen importante en lugar de una reunión con una nueva amiga. Vestía una blusa blanca sencilla y unos jeans, tratando de mantener las cosas informales, pero en su mente, todo era una montaña rusa de emociones. Se preguntaba si Sofía se sentiría igual. La incertidumbre era palpable en el aire. Mariana y Alejandro la acompañaron al barrio de Santa María, un lugar que contrastaba enormemente con el orfanato donde Valeria había crecido. Las calles estaban adornadas con árboles frondosos y casas de estilo colonial, cada una con su propio encanto. Sin embargo, a medida que se acercaban a la dirección de Sofía, Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Y si no le gustaba? ¿Y si descubría que Sofía había tenido la vida que ella siempre había soñado? Finalmente, llegaron a una elegante casa de 2 pisos, con un jardín bien cuidado y un camino de piedra que conducía a la puerta. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Miró a sus padres, que le sonrieron con aliento. «¿Estás lista?», le dijeron, y ella asintió, aunque el miedo todavía la invadía. Con un profundo suspiro, Valeria se acercó a la puerta y tocó el timbre. El sonido resonó en su cabeza como un tambor. A los pocos segundos, la puerta se abrió, y se encontró cara a cara con Sofía. Era un poco más alta que ella, con el cabello rizado y ojos brillantes que irradiaban curiosidad y sorpresa. Sofía la miró de arriba a abajo, intentando procesar quién era la chica que estaba frente a ella. «Hola, soy Valeria», dijo Valeria, sintiendo que su voz temblaba un poco. «He venido a hablar contigo». Sofía sonrió, pero su expresión era una mezcla de confusión y expectativa. «Hola. No sé mucho de ti, pero me alegra conocerte», respondió, su tono amigable pero cauteloso. Una vez dentro, Sofía condujo a Valeria y a sus padres a la sala de estar, un lugar acogedor decorado con fotografías familiares y un gran sofá de terciopelo. Valeria se sintió un poco más relajada, pero el ambiente seguía cargado de tensión. La conversación comenzó de manera superficial, hablando sobre la escuela y las actividades diarias, pero Valeria sabía que había un tema mucho más profundo que debían abordar. Después de un rato, Valeria sintió que era el momento adecuado. «Sofía, quiero ser honesta contigo. No estoy aquí solo para hacerte una visita. Hay algo más», comenzó, su voz resonando en la sala. Sofía la miró, la curiosidad marcando su rostro. «¿De qué hablas?», preguntó, intrigada. Con un profundo aliento, Valeria compartió su historia, desde la confusión sobre su identidad hasta la reciente revelación sobre su intercambio en el hospital. Sofía la escuchó atentamente, sus ojos abiertos de par en par mientras cada palabra de Valeria caía en su corazón. Al finalizar, la sala quedó en un profundo silencio. Es mucho para procesar», dijo Sofía finalmente, su voz apenas un susurro. «Yo tampoco sabía que había alguien más. Siempre pensé que era la única, que había algo especial en mí».
Valeria sintió un impulso de empatía. Ambas habían vivido en la sombra de un secreto, y ahora estaban juntas en esta encrucijada. Me imagino que debes estar llena de preguntas, continuó Valeria, y yo también lo estoy. Pero creo que necesitamos descubrir esto juntas. Sofía asintió lentamente, la gravedad de la situación comenzando a asentarse. No puedo creer que haya más en nuestra historia de lo que sabía y qué pasará con nuestras familias. Ambas chicas se encontraron en un momento de vulnerabilidad, compartiendo un lazo que nadie más podría entender. Valeria sintió que la conexión que estaban formando era fuerte, un hilo de amistad que podría trascender la confusión de sus pasados. Pero el temor de lo que eso significaba seguía presente. En ese instante, la madre de Sofía entró en la habitación. ¿Todo bien, chicas?, preguntó con una sonrisa, pero al ver la tensión en sus rostros, su expresión cambió. ¿De qué están hablando? Sofía intercambió una mirada con Valeria, y ambas sabían que había que ser transparentes. Mamá, Valeria me está contando sobre la conexión que tenemos, dijo Sofía, la voz firme. La madre de Sofía se quedó en silencio, su rostro desvaneciéndose mientras digería la información. «Oh, Dios», murmuró, llevando su mano a la boca. Esto es increíble». Valeria sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La reacción de la madre podría ser el apoyo que necesitaban, pero también podría abrir viejas heridas. La conversación se tornó más intensa. La madre de Sofía explicó que siempre había tenido dudas sobre su adopción y que había sentido un vacío en su vida. Nunca supe por qué, pero siempre sentí que había algo que me faltaba. Ahora entiendo que no era solo un sentimiento, compartió, su voz temblando. A medida que las tres continuaban hablando, el ambiente se tornó más cálido. Valeria sintió que el miedo comenzaba a disiparse, dejando espacio para la esperanza. Había una posibilidad real de crear una nueva historia, una historia en la que las cuatro se apoyaran mutuamente. Pero aún había una sombra que se cernía sobre ellas. ¿Qué harán ahora?, preguntó la madre de Sofía. Valeria sintió que una oleada de incertidumbre la invadía. Había tanto por resolver, tanto que desenterrar. La pregunta pesaba en el aire, y cada una sabía que había decisiones difíciles por venir. Gancho. Con el peso de sus historias entrelazadas, Valeria y Sofía se preparaban para enfrentar el desafío de reconstruir su vida. Sin embargo, la llegada de la madre de Sofía había abierto la puerta a nuevas preguntas y posibilidades. Mientras el sol se ponía, las chicas se dieron cuenta de que el camino hacia adelante sería complicado, pero juntas, estaban dispuestas a enfrentarlo. El aire en la casa de Sofía estaba cargado de emoción y tensión mientras Valeria, Sofía y la madre de Sofía se sentaban juntas, rodeadas de un ambiente que había cambiado para siempre. La revelación de su conexión había abierto un capítulo completamente nuevo en sus vidas, pero también había traído consigo preguntas que debían ser respondidas. ¿Qué vamos a hacer con esta información?, preguntó la madre de Sofía, su voz temblando con una mezcla de asombro y preocupación. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, pero había algo liberador en poder hablar de su historia, de su verdad. Creo que lo primero es contárselo a nuestros padres, sugirió Sofía, mirando a Valeria con determinación. No podemos seguir guardando esto en secreto. Necesitamos entender cómo llegamos aquí y lo que significa para nosotros. Valeria asintió, sintiendo un fuerte sentido de unidad entre ellas. Habían compartido el peso de este secreto durante demasiado tiempo. Con el apoyo de la madre de Sofía, decidieron organizar una reunión con sus respectivas familias. Era el momento de unir los hilos de sus historias y enfrentar la realidad de lo que había sucedido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, mientras se preparaban para el encuentro. El día de la reunión llegó. Ambas familias se encontraron en la casa de Sofía, un ambiente que era a la vez familiar y extraño. Valeria se sentó en la sala de estar, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba a que todos llegaran. La tensión era palpable. Cada miembro de la familia traía consigo sus propias expectativas y temores. Cuando todos estuvieron presentes, Valeria y Sofía se miraron, intercambiando un gesto de ánimo. Era hora de desvelar la verdad. La madre de Sofía tomó la iniciativa y explicó la situación con claridad, desde el error en el hospital hasta el descubrimiento de Valeria. Las miradas de sorpresa y conmoción se entrelazaron en el aire, cada reacción marcando un punto crucial en la conversación. El padre de Valeria, que había estado en silencio, finalmente rompió el silencio. No puedo creer que esto haya sucedido, dijo con incredulidad. Nos hemos perdido tanto tiempo. Nunca supe que había otra niña involucrada. Su voz era una mezcla de tristeza y frustración, y Valeria sintió que cada palabra resonaba en su corazón.
Nos hemos aferrado a nuestras propias historias, pero ahora tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, intervino la madre de Valeria, su mirada cálida y llena de empatía. Las dos chicas son fuertes y valientes, y juntas pueden crear un futuro que ninguna de nosotras podría haber imaginado. La conversación continuó, cada uno compartiendo sus sentimientos y reflexiones. Valeria y Sofía se dieron cuenta de que sus experiencias, aunque diferentes, estaban entrelazadas de una manera que les daba la fuerza para seguir adelante. La conexión que habían formado en esos días había dado paso a un nuevo tipo de familia, una que estaba dispuesta a enfrentar el pasado y construir un futuro juntas. Después de varias horas de discusiones, los padres de Sofía expresaron su deseo de adoptar oficialmente a Valeria. Siempre tendrás un lugar en nuestra familia, dijo la madre de Sofía con lágrimas en los ojos. Valeria sintió que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. Era un ofrecimiento que, aunque inesperado, se sentía como un abrazo reconfortante. Valeria miró a Sofía, quien le devolvió la mirada con una mezcla de alegría y alivio. Esto significa que podremos ser hermanas, dijo Sofía, su sonrisa iluminando la sala. Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. El vacío que había sentido en su vida comenzaba a llenarse de amor y aceptación. A medida que los días se convirtieron en semanas, Valeria se adaptó a su nueva vida. Las familias comenzaron a fusionarse de una manera que superaba cualquier expectativa. Juntas, compartían risas, sueños y esperanzas. Valeria se dio cuenta de que su historia no solo era sobre la búsqueda de su identidad, sino también sobre la creación de un nuevo hogar. Sin embargo, no todo era perfecto. Había momentos de confusión y desafío mientras todos se ajustaban a esta nueva dinámica. Las sombras del pasado a veces se cernían sobre ellas, pero Valeria y Sofía estaban decididas a enfrentarlas juntas. La fortaleza que habían encontrado en su conexión les daba el poder para superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, Valeria comenzó a compartir su historia públicamente. Hizo un video para las redes sociales, narrando su experiencia y animando a otros a buscar su verdad. La respuesta fue abrumadora. Personas de todas partes comenzaron a compartir sus propias historias, y Valeria sintió que estaba formando una comunidad de apoyo. Este acto de vulnerabilidad la ayudó a sanar y a conectar con quienes habían vivido situaciones similares. El lazo entre Valeria y Sofía se fortaleció cada día, convirtiéndose en un símbolo de esperanza. Un día, mientras caminaban juntas por el parque, Sofía se detuvo y miró a Valeria. No puedo creer cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Alguna vez pensaste que esto sería posible? Valeria sonrió, recordando los momentos oscuros de su vida. Nunca, pero estoy tan agradecida de tenerte a mi lado. Nos hemos encontrado en el momento perfecto. Valeria sabía que la vida no siempre sería fácil, pero ahora tenía una familia, una amiga y la oportunidad de construir un futuro lleno de posibilidades. Juntas, Valeria y Sofía estaban dispuestas a enfrentar lo que viniera, con la certeza de que el amor y la amistad eran más poderosos que cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Con una renovada esperanza, Valeria miró hacia el horizonte, lista para abrazar el futuro con valentía. Había aprendido que, aunque el pasado había sido complicado, cada experiencia la había llevado a este momento. La historia de su vida no había terminado, apenas estaba comenzando. Gancho. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Valeria sintió una oleada de gratitud y amor. Sabía que el camino por delante estaba lleno de desafíos, pero con Sofía y sus familias a su lado, estaba lista para escribir su propio final feliz. La vida siempre ofrece segundas oportunidades, y Valeria estaba decidida a aprovechar la suya.